Vamos a iniciar el culto que hoy finaliza esta serie de cultos de ministerio de la palabra de Dios, cantando el himno 498. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. El himno 498. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de aquel que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi amado, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo con pasos de tierno cariño, misericordia, paz y lealtad, gozando en él por el don de su gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, queremos en esta hora llegar delante de ti con agradecimiento, con gratitud, con frutos de labios, por medio de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, y darte a la vez gracias por Él, porque Él es nuestro Salvador, un Salvador cual ninguno, un Salvador poderoso que tú nos has levantado. Gracias te damos por su palabra, son palabras de vida eterna. Queremos darte las gracias por lo que hemos oído en cada noche anterior a este culto en este lugar. Queremos, oh Padre, pedirte que nos ayudes para apreciar la enseñanza recibida,
Queremos alabarte porque tu palabra es fiel, es verdad y ella nos guía en medio de este desierto y lo hará hasta el mismo momento cuando estemos ya en tu presencia. Queremos encomendar en tus manos tu palabra. Tu palabra es verdad. Queremos también, Padre amado, encomendar a los hermanos en todo lugar donde en este momento se encuentran reunidos, no solo para abrir tu palabra y enseñar a tu pueblo, sino también donde se esté predicando en esta hora el mensaje glorioso de salvación, como lo es en aquel lugar de Pueblo Nuevo de Jacura. Igualmente encomendamos a ti, a los hermanos que han de exponer tu palabra para que tú les ayudes grandemente con tu Santo Espíritu. Los hermanos que han de ser bautizados, tú les guardes y seas con cada uno de ellos para cooperar en el crecimiento de la obra en aquel lugar. Gracias te damos por traernos con bien, por los hermanos que estamos aquí y por los ausentes. Los ponemos en tus manos, en donde quiera que se encuentren. Ayúdanos para poner en alto en cada momento el testimonio del Evangelio para tu gloria. Nos encomendamos a ti en todo. Recibe las gracias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a leer dos porciones. La primera la encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice la Escritura: digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y una segunda porción en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 12 del mismo capítulo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta aquí la lectura, esperando la bendición del Señor por medio de su palabra leída. Amén. Bueno, hermanos, gracias al Señor por encontrarnos en esta noche, aquí reunidos. Pocos, pero dice la Escritura, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy tuvimos la oportunidad, a la vez la bendición, de estar en la mañana y en la tarde en los cultos de la reunión mensual de asambleas allí en Pueblo Nuevo de Jacura, y no cabía un hermano más en el local. Los alrededores con bancos y llenos. Y brevemente, unos minutos, estaba allí el siervo del Señor que fue recientemente encomendado por las asambleas de Yaracuy, desde la asamblea de la 8, el hermano Jordano Linares envía saludos al pueblo del Señor. Y recordamos que hace como un mes, quizás, y una semana, él recibió una ofrenda de parte de la asamblea. Que envía, en aquella oportunidad envió el acuse de recibo breve, pero está pendiente que envíe una carta con las noticias de la obra que el Señor hace por medio de él y de su esposa en aquellos lugares. También estaba presente don José Mujica, don Alcímedes y nuevamente el querido hermano Marco Tulio. Dan la noticia que el día martes salen de regreso ya para Panamá y piden la oración para que el Señor les lleve con todo bien y el reporte misionero que ellos han dejado en el corazón del pueblo del Señor sea utilizado por Dios mismo para levantar nuevos obreros
levantar hermanos, instrumentos que vayan donde ya están los campos blancos para la siega. Entonces, hermanos, en esta noche quisiera compartir brevemente algunas verdades que hemos aprendido y que estamos seguros que todos conocemos aquí en la asamblea, porque las hemos aprendido también acá, y es relacionado precisamente con la iglesia, con el cuerpo del Señor, que es, dice Efesios, su iglesia. Y dice, hecho la cual Él compró por medio de su propia sangre. Hay un costo pagado, hay un valor que es de infinito. Podríamos utilizar nuevamente esa palabra valor ante los ojos de Dios cuando se refiere a su iglesia. Y entonces encontramos lo que la enseñanza apostólica, tanto a los creyentes de Roma como a los creyentes de Corinto. Un redimido, un creyente, es miembro de la iglesia, del cuerpo del Señor. Y así entonces hemos aprendido que está la iglesia universal. Es el número de todos los redimidos por la sangre del Cordero. Pero entonces el apóstol se está refiriendo tanto a los creyentes en Roma como en Corinto, a la iglesia local. ¿Y qué es la iglesia local, queridos hermanos? Es el número de redimidos que se reúnen al nombre del Señor Jesucristo en un lugar donde Dios ha levantado, ha puesto su testimonio. Es decir, nosotros aquí, en la calle Progreso de Punto Fijo, hay una iglesia que pertenece al Señor, redimida por su sangre, y todos los creyentes que conformamos esta iglesia local, la lectura que hemos tenido entonces nos indica que somos miembros los unos de los otros y miembros del cuerpo del Señor. ¡Qué maravilloso! Antes, ¿qué éramos, queridos hermanos? Ovejas descarriadas. Antes, ¿qué éramos? Dice el apóstol Pablo a los romanos que en otro tiempo presentábamos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, que servíamos a la injusticia, pero ahora, rescatados por la obra del Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, somos redimidos de mucho valor para Dios y hemos sido colocados, hemos sido añadidos, hemos sido agregados a la iglesia local. Entonces, el apóstol comienza su enseñanza diciéndonos qué lugar tiene el creyente en la iglesia, qué lugar, qué ocupación tiene el creyente en ese cuerpo. Y entonces aquí, hermanos, la primera verdad es que usted que pertenece, que forma parte, que es miembro de la asamblea, Dios lo ha colocado aquí. Dios lo ha agregado aquí. Dios lo ha añadido al cuerpo. Y así como en nuestro cuerpo todos los miembros tienen una utilidad, así también en la iglesia. Querido hermano, los domingos en la mañana siempre escuchamos con preocupación a los hermanos cuántos venimos los domingos en la mañana. Y en los cultos durante la semana ese número cambia, disminuye. Debemos todos sentirnos útiles y a la vez ser útiles en el cuerpo, porque no hay ningún miembro
en nuestro cuerpo que no tenga una función. Ahora, hermanos, para nosotros tener conciencia de esta preciosa verdad, dice entonces el apóstol Pablo en aquel versículo que hemos leído, que todo esto proviene por gracia. Y cuando es por gracia, recordemos que gracia significa que somos objetos de algo que no merecemos. Nosotros los creyentes en una iglesia somos como aquel Mefibosé que fue traído por el rey David de aquel lugar apartado, lejos de Lodebar. ¿Y dónde fue puesto él? ¿Dónde, querido hermano? ¿Dónde, apreciada hermana, fue puesto Mefibosé? Fue puesto a disfrutar de la presencia del rey, pero también a degustar diariamente de su mesa, disfrutando de su comunión. Y una iglesia es comunión unos con otros. Primeramente, comunión con el Señor. Entonces, dice el apóstol, según esta gracia, debemos entonces mirar que cada uno de nosotros que formamos parte, miembros de la iglesia local, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Y por qué es tan necesaria la cordura, queridos hermanos? Brevemente, hay 3 porciones en la lectura que hemos tenido que nos llevan a ser preservados de algunos comportamientos que no son deseables para nosotros los creyentes. Primero, dice allí en 1 Corintios capítulo 12, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pensamos, queridos hermanos, en las actitudes que pudiese arropar a alguno de nosotros o que nos ha arropado en el pasado o que pudiese arroparnos alguno en el futuro, que es el sentimiento de inferioridad. Sentirnos inferiores, sentirnos que no somos útiles, que no podemos afrontar, que no podemos encarar alguna responsabilidad, alguna tarea asignada por los hermanos, que no puedo, mejor otro, yo no puedo. No, hermanos, no debe existir eso en el creyente, porque fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo que nos ha salvado, nos ha agregado a la comunión de la asamblea y le ha añadido a usted para ser de utilidad, como lo es cada uno de nuestros miembros en el cuerpo. Y el apóstol utiliza ese ejemplo y esa analogía sencilla para hacernos notar la importancia de superar estas actitudes que perjudican el testimonio de la asamblea. El pie, como yo no soy mano, no soy del cuerpo. No, hermano. Inferioridad, no. Es de mucho valor usted, salvado y redimido por la gracia de Dios en la asamblea y ante los ojos de nuestro amado Salvador. Pero dice también entonces, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Ya aquí ya no hay inferioridad, ya no es un sentimiento de que no sirvo, no soy útil, sino más bien aquí pareciera que hubiera como un sentimiento de inconformidad. La oreja está ubicada también en la cabeza, a la misma altura.
Pero entonces encontramos que el oído, por ser no ojo, no es ojo, dice, bueno, yo no soy del cuerpo. No, hermanos, tampoco debemos ser inconformes en los dones y las tareas que el Señor le ha asignado y que nos ha asignado en su cuerpo. No deben haber esos sentimientos, no deben haber esos comportamientos. Y algunas veces sin querer, algún hermano puede acercarse y decirnos o decirle, es mejor que usted se quede quieto, que no haga nada. No, hermanos. El Señor quiere que todos los miembros, todos, cumplamos nuestra función. ¿Qué pasa si en el cuerpo? ¿Qué ocurriría si en el cuerpo el oído no funciona? No vamos a poder escuchar. En lo absoluto, nada. Qué importante es el oído. Pero el oído aquí está diciendo, como no soy ojo, no soy del cuerpo. Hermanos, ¿será que usted ha pensado alguna vez o ha sentido o se ha sentido inconforme con lo que el Señor le ha dado, con los dones que Él le ha dado, con las tareas que Él le ha señalado? No, hermanos, cuán importante es el oído, cuán importante es usted, querido hermano, como miembro del cuerpo del Señor. Y hemos aprendido aquí en la asamblea, ¿qué pasa cuando un miembro no se utiliza? ¿Qué pasa cuando un brazo no se utiliza? ¿Qué pasa cuando una rodilla no se flexiona? ¿Qué ocurre? No hay utilidad, pero no es porque el Señor nos colocó para dejarnos allí sin hacer nada. No, es porque podríamos con nuestra actitud no ser de utilidad, no porque el Señor no quiera, sino por yo estar estorbando a mí mismo la utilidad y el servicio, el don que el Señor me ha dado. Entonces, hermanos, de parte del Señor hay la animación para seguir adelante, y dice entonces el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Hermanos, y este quizás podría ser el mayor riesgo, es sentirnos competentes. Ni el apóstol Pablo llegó a sentirse competente. Él quería cada día agradar al Señor. Quería cada día poner su vida para el servicio de Él. Pero él decía que este tesoro Dios lo había colocado en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia de la gloria sea para Él y no para nosotros. Entonces, hermanos, tampoco debemos pensar que somos superiores al que está a nuestro lado, que en el cuerpo somos superiores a otros. No, hermano. Porque todos los miembros en una asamblea, en una iglesia local, son de mucha importancia, y más bien dice la Escritura que aquellos que nos parecen menos importantes, a nuestro parecer, son de mayor importancia. ¿Y cuáles son esos miembros? Los que están ocultos. Y allí entonces encontramos las horas de oración que nadie ve. Allí encontramos las tareas de las visitas que nadie ve. Hay hermanos que visitan. No se desanime si nadie conoce de sus visitas, querido hermano. Sígalo haciendo. Sígalo haciendo. No tiene por qué estorbarse usted, no. Los que visitan, sigan visitando, sin mirar al que no lo hace. Que todos pudiésemos visitar sería muy bueno.
pero no todos pueden visitar. Y así, queridos hermanos, el Señor dice que Él repartió y Él puso cada miembro como Él quiso. No alterquemos con el Señor. Tengamos todos conformidad en el alma, en el corazón, aceptando, el Señor me puso en la asamblea para hacer esto. Y vuelvo a recordar al querido hermano Aarón. El hermano Aarón, yo lo dije no hace mucho aquí en la tribuna y vuelvo a decirlo. En varias ocasiones, él dijo a mí allí solo en la puerta: Edwin, no sé cómo yo estuve lejos del Señor, apartado. Él me haya colocado como portero de la asamblea para estar a la puerta de la casa de Dios. Él se sentía feliz, conforme en el alma, agradecido por esa tarea, por ese don que el Señor le había asignado. Cuando hablábamos con Abdías, el hermano Mario escuchó junto a mí que los propios hijos le dijeron varias veces al hermano Aarón: papá, por favor, deje allá el candado y deje todo listo para que los hermanos cierren y venga acá con nosotros. Y el hermano Aarón ni le respondía. Esperaba que los hermanos salieran y que el último saliera del estacionamiento para cerrar el local y luego ir a descansar. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, podamos seguir meditando en estas porciones que fue necesario leerlas para que podamos, la misma palabra, hacernos ver la importancia y la necesidad que tenemos de ser conformados a la voluntad de Dios en el desarrollo de los dones que usted ha recibido y que en cada iglesia local el Señor ha colocado según su beneplácito de su voluntad. Que el Señor prospere su palabra. Amén. Del 439, las dos primeras estrofas. Dice la primera estrofa: que vea tu faz un resplandor de encanto divinal, pues otro amor no encontraré que al tuyo sea igual. Luz inferior ha de menguar, ninguna gloria habrá. Toda hermosura terrenal su gracia perderá. Las dos primeras estrofas del 439. Un resplandor de encanto divinal, pues otro amor no encontraré que al tuyo sea igual. Luz inferior de menguar, ninguna gloria habrá. Toda hermosura terrenal tu gracia perderá. Que a tu faz vive de amor más firme han de estar, y nada podrá la paz de mi alma perturbar.
Vamos a leer en el Evangelio según Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Bueno, aquí hay varias figuras, ¿no? Que uno utiliza a veces para la predicación del Evangelio, hacer aplicaciones prácticas. Pero yo quisiera comenzar, por ejemplo, preguntando cuántas veces o cuántas personas, hermanos, los que aquí nos encontramos, se han encontrado en alguna oportunidad. Se han hecho la pregunta, oye, ¿qué hacer en un momento determinado de la vida cuando no sé qué hacer? Parece como contradictorio, pero es así. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Y digo esto porque en muchas oportunidades, algunos de nosotros deben haber pasado por eso, hermano. Y como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en una oportunidad se me acercó alguien, una señora muy querida de la familia, me dice, Larry, yo quiero que hables con fulanita y tal, es decir, su hija. Esa muchacha, yo no sé qué hacer. La aconsejo para que ande por el buen camino. Y ella se ha puesto altanera, me grita, me falta el respeto. Habla con ella porque yo no sé qué hacer. Y yo hablé con la muchacha. Entendió. No recapacitó del todo, pero comprendió lo que le quise decir como consejo, como familia. Y no le fue bien con la persona con que se rejuntó en esa oportunidad. No le fue bien. Pero el hecho es que en muchas oportunidades el ser humano
Y eso también atañe a nosotros como creyentes, que pasamos por circunstancias en la vida tan, pero tan fuertes, que a veces decimos qué hacer en un momento que no sabemos qué hacer. Y el asunto es que cuando alguien se encuentra en una situación como esa, debe acudir a alguien que pueda darle un buen consejo. Porque también conozco de una persona inconversa, vecina mía. Su novio no lo querían en la casa. Sus padres no lo aceptaban. El muchacho le propuso robársela, irse con ella. Imagínense, eso hace tiempo, ¿verdad? No, ahorita no se usa eso. No se usa, eso se junta y ya. Se la sacó. Al cabo de 15 años se separaron. Pero lo que me llama la atención es el consejo que le dio un ex compañero de trabajo en la empresa donde yo trabajé en ese tiempo. Él me dice, yo le digo, Germán, ¿y qué? No, yo le di un consejo a ella. ¿Y qué consejo le diste? Bueno, que si seguía recibiendo regaños y que seguía rechazando al novio, que se fuera. Consejo, ¿no? Tremendo consejo. No sabía lo que tenía que hacer, pero acudió a quien no debía darle consejo. Ahora, aquí vemos algo muy distinto y que tiene que ver con nosotros como creyentes, hermano. Aquí había una situación. Los discípulos del Señor, pongámonos nosotros en el lugar de ellos, tenían que recibir instrucciones precisas de parte del Señor para poder llevar a cabo el ministerio en el cual se iban a ocupar más adelante. Estaban comenzando. Y el Señor le encomienda a Felipe, a uno de ellos en esta oportunidad, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Y Felipe, por supuesto, usando la lógica humana, dice que, oye, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero dice que el Señor, en cuanto al Señor, dice que Él sabía lo que había de hacer. O sea que en circunstancias como esa, tenemos aquí a una persona que nunca podría decir, ¿qué voy a hacer en un momento como este? Él sabía lo que tenía que hacer. Siempre ha sabido lo que tenía que hacer, lo que tiene que hacer. Al punto que me dejó todas las instrucciones de vida para que nosotros nos nutramos a tal manera que cuando nos toque en un punto culminante de nuestra vida, enfrentar una situación, saber lo que tenemos que hacer. A la luz de la Escritura. Y uno puede encontrar muchos ejemplos de hermanos, personajes en la Escritura, que se encontraron en un momento dado y no sabían qué hacer. Uno puede ver el caso de Jairo, uno de tantos, Jairo. La hija enferma, y aunque no se describe aquí lo que él hizo antes de acudir al Señor, uno tiene que entender, por lógica humana, que el hombre usó la medicina. Fue a los médicos para tratar el asunto de su hija, porque es normal. No se quedó allí viendo a su hija debilitarse y no hacer nada. Tiene que haber ido a un médico. Pero fue cuando no le quedaban más recursos, fue al Señor. Igual que la mujer que aparece más adelante, la que sufría de flujo de sangre. Fue hasta el Señor. Ya Jairo quizás puede pensar, oye, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Pero fue aquel que es el único que él había escuchado en cuanto al Señor, que podía sacarlo de la situación por la que estaba pasando. Se encuentra con ese tumulto, se entrevista con el Señor brevemente, sigue al Señor, la mujer se tropieza más adelante y él pierde la esperanza, quizás desesperado. Después llega una persona en su casa y le dice, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor dice, no temas, cree solamente. O sea, continúa creyendo. Que no mengüe esa fe y esa confianza que depositaste en mí, porque yo sí sé lo que tienes que hacer. Yo sí sé lo que hay que hacer. Continúa creyendo. Y uno ve lo que sucedió después. Fue hasta allá y le dijo a la niña, a ti te digo, levántate. Carita Cubi. Y te digo, niña, a ti te digo, levántate. Y uno entiende la historia, ¿verdad?
Pero en un momento dado, un creyente, un hombre de Dios, uno que conocía al menos Jairo, lo que significaba el poder de Dios y había escuchado acerca del Señor, se acercó a él por la fe. Y uno se pone a pensar en los queridos hermanos Maldonados. Un ejemplo de hoy, de hermanos que pasaron por una experiencia como esta, similar, una angustia tremenda. Una persona que en algún momento de su vida, oye, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Ya no sabemos qué hacer. Y al punto que ellos dijeron, no, lo dejamos en la mano del Señor. Desde el punto de vista médico, material y clínico, el Señor proveyó para todo. Sin embargo, ellos viendo la situación por la que estaba su hijo, dijeron, no, nosotros le damos en la mano del Señor. Ni siquiera en manos de los médicos, en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque humanamente hablando ya no había nada que hacer. Entonces, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Vamos al Señor, el único que tiene la respuesta. Y les dio respuesta. No la que esperaban ellos, pero les dio respuesta. Que bueno, todos queríamos que se levantara, hacer la voluntad del Señor. Clínicamente, oye, fuerte la cuestión. Pero entonces, la respuesta fue, desde el punto de vista humano, podíamos considerar negativa, porque no recibí la respuesta positiva. O sea, lo que yo quería, no, era el Señor, porque el Señor siempre sabe lo que tiene que hacer. Y Él sabe. Y todas las cosas ayudan a bien. Después, uno la podrá entender. Pero hay otro ejemplo. El carcelero de Filipo. Y a mí me gusta pensar, hermano, siempre que tengo la oportunidad lo presento. Ese fue el único terremoto en donde no murió nadie. Y fue un gran terremoto. No murió nadie. En respuesta a los cánticos y a la confianza que tenían dos hombres de Dios que estaban encarcelados ahí. Un gran terremoto, se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas, el carcelero pensaba que se mataba y hizo una pregunta. Yo no sé qué hacer, ¿qué debo hacer? Pero dice, para ser salvo. Y ahí estaban dos hombres preparados que sabían la respuesta que debían darle. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso nos habla, hermano, de la preparación que debe tener todo hijo de Dios, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, para cuando tenga que enfrentarse a cualquier situación en el mundo, tenga una respuesta que darle al mundo. Y para eso hay que convivir con Cristo. Hay que vivir aquí en la Escritura, en oración, reconociendo, Señor, yo no sé qué hacer en un cierto momento de la vida. Y Él le va a dar la respuesta. Yo no sabía que iba a hablar hoy. Y el Señor, ¿qué hago? ¿Qué dije? Y no es por jactancia, hermano, pero tengo 5 agendas de sermones, de bosquejos que he anotado en toda la experiencia que he tenido yo como cristiano, de otros hermanos que he escuchado, anoto el bosquejo. No, ninguno. Señor, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y como veía contando la Minerva, y me levanté un poquito mareado, porque eso afecta el oído. Me puse a escuchar algo, un pasaje bíblico, la Biblia hablada, con el audífono aquí. Y me desperté y no me di cuenta y estaba el sonido ahí. Y no sé si fue eso, pero cuando me levanté mareado. Yo sufro el oído medio, mareado, hasta casi la 1 de la tarde. Pero le pedí al Señor, así como, Señor, dame una palabra para compartir con mis hermanos. Y que no me haga ufanarme y ser jactancioso, sino una palabra que yo primero disfrute de ella. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hacer cuando te encuentres un momento que no sabes qué hacer? Aquí está. El Señor, esto fue lo que llamó la atención. El Señor Jesucristo lo dijo para probarle porque Él sabía lo que había de hacer. Tú no sabes, Larry, ¿verdad? Felipe, tú no sabes lo que... Yo sí sé lo que tú tienes que hacer. Y vemos ahí a ese carcelero Filipo, el mismo Pablo. No escuchamos de que Pablo, a pesar de ser Pablo, él se consideraba el más pequeño de los apóstoles, como un abortivo de paso.
El apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro allá, cuando iba camino a Damasco, lo primero que dijo cuando después que levantó la cabeza y vio ese resplandor, que quedó hasta ciego: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Levántate, que yo te voy a decir lo que vas a hacer. Él sí tiene la respuesta para todo, ¿no? Y otro personaje también que se destaca, el etíope eunuco. Un hombre que del paganismo entró al judaísmo. En el judaísmo tuvo un acercamiento más a todo lo que tenía que ver con Dios. Tenía capacidad y poder adquisitivo para poder comprar un pergamino, que eso no era accesible para el pueblo, la gente del pueblo allá en Israel, por el costo del mismo. ¿Cuántas veces habría ido el hombre hasta allá, hasta Jerusalén, y regresaba a Etiopía, iba a Jerusalén, y se quedó en una misma página? Y leía el profeta y ¡pum!, se quedó en Isaías 53. No pasaba de quién sabe cuánto tiempo tendría ese hombre pegado en ese mismo lugar sin poder avanzar. Dice, oye, pero ¿qué voy a hacer? Iba allá y se quedaba en el patio de los gentiles porque era eunuco y la ley establecía que no podía entrar. Ah, pero donde la ley condenaba, Cristo, la gracia, salva. Y echaba por tierra todos esos argumentos de la ley corrompida por los sacerdotes en aquel entonces. Entonces uno puede ver cómo este etíope, cuando viene de regreso, ahí estaba el hombre que sabía qué era lo que tenía que decirle, un discípulo del Señor. Se pegó allí, el hombre iba leyendo al profeta Isaías y entonces le dijo, ¿entiendes lo que lee? ¿Y cómo voy a entender si no me lo explican? Pero ahí estaba el que se lo iba a explicar, el que sabía lo que tenía que hacer, porque a su vez había recibido instrucciones de aquel que lo sabe todo y que está dispuesto a darnos el conocimiento necesario para que nosotros llevemos a cabo nuestro ministerio de acuerdo a la capacidad y al don que él ha repartido, como hemos escuchado, en medio de su pueblo. Y le dijo, comenzando desde esa escritura, y hermano, repito, la debida preparación que debemos tener todos para poder tener a flor de labio la respuesta que tenemos que dar a una persona que esté preocupada en un determinado de su vida y no sabe qué hacer. Nosotros tenemos aquí la capacidad, por medio de la Escritura, de decirle lo que debe hacer. Como si es por cuestión de salvación, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si es en asunto de dudas o de no conocer un pasaje bíblico, aquí está la palabra del Señor. Desde esta escritura, comenzando desde esta escritura, le predicó, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y nosotros sabemos qué fue lo que pasó con ese etíope. Hermanos, es necesario. Aquí vemos muchas cosas aquí en este pasaje. A mí me llamó la atención, primeramente a mí, el Señor sabía lo que había de hacer. Si nosotros nos ponemos a sacar cálculos matemáticos, que vemos un gigante, por ejemplo, uno oye decir, oye, Castillito, eso está tan aferrado a la tradición religiosa. Hay un gigante allí religioso, pero eso, precioso hermano, no debe ser motivo para que nosotros menguemos en nuestro deseo de ir allí, porque precisamente ese es un reto. Quiere decir que aquellos están mejor preparados que nosotros. Nosotros tenemos aquel que ha vencido, que es vencedor y que está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Aquí está, pero tenemos que armarnos de ella y comprenderla y saberla adecuadamente. Estos hombres fueron aprendiendo. Vieron el milagro. Y el Señor estaba allí. Y ordenó todo lo que vino después en cuanto a la manera donde se iban a acostar. Repartió, toma estos tipos para que repartan los panes y repartan los pececillos. Todos comieron. Y el orden del Señor, dijo, no dejen nada allí, no se desperdicie nada. Y será casualidad que son 12 cestas. 12 cestas de los pedazos que quedaron. Es como decirlo, hablando, usando la figura y haciendo la aplicación. Mire, fulanito, Pedro, Andrés, tome una cesta para cada uno. Para que en la próxima oportunidad no duden de lo que tengan que hacer. Una lección. También es para nosotros.
la abundancia, superabundancia que Dios nos da a través de su palabra, para que nosotros estemos capacitados para llevar a cabo la misión para la cual fuimos llamados. Pero preparación. ¿Duda? ¿Oye, incertidumbre? Sí. Pero siempre que estemos pegados a aquel que siempre sabe lo que tenemos que hacer, nosotros buscaremos aquí la respuesta, porque todo lo que está revelado, aquí están todas las respuestas para los problemas y las situaciones de la vida, aquí en este santo libro. ¿Para qué? Para capacitarnos de tal manera nosotros, para que sepamos lo que tenemos que hacer en su momento. Y ya para terminar, estaba pensando también, se me ocurrió ahorita, la transformación, o sea, nosotros éramos personas que no teníamos ningún conocimiento profundo de la Escritura. Yo lo único que conocía era de la Escritura, que en el principio creó de los cielos y la tierra, de la crucifixión del Señor y de la resurrección. Porque lo vivía en las fiestas que hacen el mundo afuera. Por esa razón nada más. Pero no tenía otro conocimiento de él. Y pensaba yo allí en el grupo de hombres, fíjense la calidad de personas, amargados, endeudados, rechazados por la sociedad, y algunos de sus familiares, cuando escucharon que David estaba en la cueva de Blanco, agarró para allá. ¿Y en qué convirtió David a esa cuerda de sinvergüenza, podemos decirlo así? En los valientes de David. Empezaron como 400 y terminaron 600, 700 y pico. Los valientes de David. Pero ¿qué los transformó? ¿Qué hizo que ellos cambiaran? Al hombre que les enseñó lo que tenían que hacer. Al hombre que les dio valor. Cuando la sociedad los rechazó, el hombre los transformó en hombres de valor. De la misma manera, preciado hermano, nosotros que fuimos sacados de una sociedad corrompida y que cada día se corrompe más y se hunde más en el abismo, fuimos sacados de allí, puestos, como dijo hermano Elvio al principio, de Lodebar, un lugar de desolación, un lugar de desesperanza, a la mesa del rey. Nos transformó, hermano. Y nos dio la capacidad, por medio del Espíritu Santo, y todo el canon de la Escritura, para que cada uno de nosotros se instruya de tal manera. Entonces, seamos un ejemplo e imitemos al Señor y aprendamos de Él, para saber como Él lo que tenemos que hacer en su momento adecuado. Entonces, hermanos, esto lo aprendí hoy. Quise compartirlo con ustedes. Esto que se ha trazado muchas veces para la predicación del Evangelio, pero viéndolo desde ese punto de vista de que Él sabía lo que tenía que hacer. Nos quedamos nosotros parados cuando alguien nos hace una pregunta afuera. Hubo una alumna que dejó fuera de base, el nieto de Dori. Cuando vamos otra vez para transportarlo hasta allá, el domingo antepasado, le dice, abuela, yo voy a hacer una pregunta, ¿quién creó a Dios? Porque en el momento, ¿qué palabra puede haber? Y no, él es increado, pero él no entiende la palabra increado. Entonces hay que ir indagando, no, mijo, vamos. Cuando lleguemos a la casa trataré de explicarte un poquito más. Pero son preguntas, hermano, que de un niño que lo deja fuera de base, pero uno debe saber responderle a la manera que él pueda comprender en su edad, en su tierna edad. ¿Ya? Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, pues, a tener la capacidad siempre de responderle a personas. A veces son personas necias, y a veces hay preguntas que nos hacen, bueno, no echéis las perlas a los cerdos. Eso hacen las preguntas capciosas, o sea, con mala intención. Eso no echéis vuestras perlas a los cerdos. Eso no vale la pena, eso no va a cambiar. Simplemente es tratando de burlarse de una u otra forma. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude, hermano, a seguir adelante, a entender, a comprender, hermano. 1988, 98, 2008, 2018. ¿Hasta ahorita cuánto hay? 2018, 19, 20, 21, 22, 23.
Estoy contando con los dedos. 35 años que tengo yo en la comisión, no voy a saber yo lo que tengo que hacer. No voy a haber aprendido nada. Perdí mi tiempo entonces, hermano. Si yo a estas alturas de mi vida no sé lo que tengo que hacer y todavía estoy como al principio de la vida del apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Todavía estoy preguntando, ¿qué quieres que yo haga? Perdí mis 35 años de creyente. No he hecho nada. Y es triste y es lamentable, hermano. ¿Por qué? Porque me desligué de aquel que sí sabía lo que tenía que hacer. Y estaba dispuesto a enseñarme a mí lo que yo tenía que hacer. Pero me aparté. Y eso es triste y lamentable, hermano, para la vida de un creyente que llegue al final de sus días y dice cuánto tiempo perdí yo y dejé de servir al Señor cuando más lo necesitó. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Estamos allí, somos discípulos del Señor y estamos, así como en aquella oportunidad estaban los discípulos presencialmente con Él, nosotros estamos a través de la Escritura y Él está siempre dispuesto a enseñarnos lo que debemos hacer, porque Él sí sabe lo que tenemos que hacer. Que Él nos ayude todo y Él prospere su palabra. Amén. Amén. Padre, en el nombre del Señor, te damos las gracias por el Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre Santo, por lo que somos en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a entender esa verdad y a actuar debidamente, de manera correcta, y no a envidiar a los demás, sino a estar tranquilos, conformes y gozosos del lugar en el cual hemos sido colocados y la labor para la cual hemos sido llamados. Te damos las gracias porque contamos también con aquel que siempre tiene la respuesta para nuestras preguntas y está dispuesto siempre a dárnoslas, siempre y cuando nosotros nos acerquemos a él con confianza, teniendo el deseo de aprender para contribuir en esta gran obra y hacer lo que tenemos que hacer en la viña del Señor. Debemos darte las gracias por esta semana que concluimos hoy del ministerio. Gracias por la oportunidad que tuvimos de aprender. Gracias por la oportunidad que tuvimos también de escuchar al hermano Mario, que vino de visita durante 3 días. Bendice y prospéralo en todo lo que él pueda hacer. Y guárdanos a nosotros y ayúdanos a entender cuál es nuestra posición como cristianos en la Iglesia Universal y seguir adelante hasta la venida del Señor o que seamos llamados a través de la experiencia de la muerte. Al salir, le pido con tu paz y tu bendición hasta una nueva oportunidad de aceptar gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, podemos cantar del mismo himno. Del mismo himno 439. La tercera y cuarta estrofa del 439 y luego escucharemos los anuncios.